¿Qué tal, hermanos? Feliz sábado para todos. A mí me tocó comentar la escuela sabática desde el punto 8 en adelante. No voy a comentar todas las preguntas, pero sí algunos puntos que me parecieron realmente importantes. El tema del sábado en esta parte de la escuela sabática no habla tanto acerca de cómo guardarlo, de la importancia y todo eso, sino más bien acerca del espíritu con el cual observamos el sábado. Y hay algunos versículos que realmente me gustaron mucho, me pareció que tienen muchas cosas para comentar y me gustaría repasarlas brevemente con ustedes. El primer pasaje se encuentra en Isaías capítulo 58, versículos 12 y 13. Vamos a leer el 12 primero y vamos a sacar algunas enseñanzas importantes de ese pasaje. La importancia del sábado, más allá de que ya sabemos que es parte de la ley, de los 10 mandamientos, que es parte de la obediencia, de la santidad, pero ¿por qué un mandamiento pareciera, no lo es, pero pareciera ser más importante que todos? ¿Por qué este mandamiento brilla más que los demás? Porque evidentemente tiene que ver con una restauración que Dios está haciendo a través de su pueblo, ¿no? A través de su iglesia. Y esto está graficado en Isaías capítulo 58, versículo 12, que dice así: y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Ustedes saben que el sábado pasó a ser en el cristianismo durante prácticamente 1000 años, pasó a convertirse en una reliquia, pasó a convertirse en parte de unas ruinas, ¿no? Como unas edificaciones ahí que quedaron abandonadas, tapadas por la vegetación, arruinadas, ¿sí? Como aquel templo, ¿no?, de Jerusalén que fue destruido por los babilonios y quedó en ruinas, y Dios después llamó a su pueblo a salir de Babilonia y a reedificar el templo. Bueno, el pueblo de Dios en los últimos días, que empezó a ser reunido después de 1844, después de más de 1000 años, 1200 años de olvido de la ley de Dios, empezó a restaurar la ley de Dios. Empezó a restaurar esas ruinas que estaban ahí abandonadas, y entre esas ruinas estaba la ley, ¿no? Y estaba el sábado. Así que esta restauración del sábado es parte importante de nuestro mensaje, ¿sí? Entonces dice: edificarán las ruinas antiguas, los cimientos, interesante, los cimientos de generación y generación. Fíjense qué importante, ¿no? ¿Cuáles son los cimientos de la verdad de Dios? ¿Cuáles son los cimientos de la palabra de Dios? Cuando vamos a los cimientos, a las bases, Dios es el creador, ¿sí? Génesis 1 comienza así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Así arranca la Biblia. O sea, el fundamento de todo el mensaje de salvación es que somos criaturas de Dios. O sea, fuimos creados por Dios. Dios nos creó. Y el recordatorio de esa creación es el sábado. O sea que cuando habla de los fundamentos se refiere a eso, ¿no? Dice: de generación y generación. Durante todas las generaciones Dios ha mantenido siempre un pueblo, aunque a veces minoritario, que ha reconocido a Dios como el creador, honrando su sábado, ¿no? Y dice: y será llamado reparador de portillos. Importante: restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué es un portillo? Bueno, un portillo es como si fuera, vamos a suponer que en nuestra casa tenemos un muro que nos protege, ¿no? Un muro perimetral, y nosotros lo hacemos alto al muro y nadie puede saltar de un lado a otro. Pero en una parte del muro hay una brecha, hay un agujero, ¿no? Alguien hizo un agujero, alguien rompió ahí. Entonces ya no importa qué tan altas sean las paredes, no importa qué tan altos sean los muros, porque por más que sean altos, por más que el muro rodee toda la casa y esté asegurado con todo, hay un agujero. Ya está violada la seguridad de mi casa. O sea, ya puede entrar los ladrones, puede entrar un enemigo, lo que fuera. Entonces, cuando se habla de reparador de portillos, es que se hizo una brecha en la ley de Dios, que es nuestro muro de protección. O sea, la ley de Dios es un muro que nos rodea y nos protege del enemigo. Dios nos mantiene dentro de ese muro. Y cuando la Iglesia de Roma sacó el sábado, lo cambió por el domingo, hizo una brecha, hizo un portillo. Y nosotros somos llamados a ser restauradores, reparadores de portillos. Y esto realmente es muy importante porque vemos lo vital, lo sagrado que es para Dios el tema de la restauración del sábado. Así que es un tema vital. Pero en este mismo pasaje que nos habla a nosotros como pueblo, que somos parte de una restauración, de un plan de Dios por restaurar su verdad, de volver a los fundamentos, de volver a la senda antigua, de poder recordar a Dios como creador,
hay una parte que es vital, que este sábado, este día de reposo, nosotros podemos llegar a guardarlo de manera formalista, como lo hacían los escribas y fariseos en la época de Cristo, como lo hacen actualmente muchos judíos, como lo hacen actualmente incluso muchos adventistas, y muchos de nosotros pudimos haberlo hecho también así en algún momento, pero Dios nos llama a no ser formalistas, a no guardar el sábado con nuestro corazón lejos de Dios, sino que realmente disfrutemos de ese reposo y de ese descanso, porque recuerden ustedes que el día de reposo, el sábado, nos recuerda nuestra salvación, nos recuerda la manera en que nosotros pudimos descansar en Cristo. Después de haber estado cargados, trabajados, agobiados, angustiados por los ataques de Satanás, llegó un momento en que descansamos en Cristo, nos entregamos en sus manos. Entonces cada vez que recordamos el sábado, no solamente recordamos la creación, ¿sí?, como lo dice Éxodo 20, sino también que recordamos la liberación, como lo dice Deuteronomio 5. Deuteronomio 5 está el cuarto mandamiento ahí, pero dice que hay que guardar el sábado para recordar que fuimos esclavos en Egipto y que Dios nos sacó con mano poderosa. O sea que recordamos la salvación nuestra también, ¿sí? Así que es muy importante esto, de poder descansar en Dios cada sábado, de poder recrearnos en su salvación y no guardarlo como una carga, como una cuestión formalista, ¿sí?, para que no se vuelva nuestra obediencia algo que después Dios termine despreciando, como en Isaías capítulo 1, ¿no?, donde le dice al pueblo: yo estoy cansado de vuestros sábados, vuestras fiestas solemnes, vuestras lunas nuevas me son abominación, no las puedo soportar más. Y no era que Dios despreciaba esas festividades que Él mismo había creado, sino que despreciaba la forma en que ellos observaban esas festividades. Entonces el sábado puede convertirse en un mero formalismo. Entonces el siguiente versículo, el verso 13 de Isaías 58, dice: si retrajeres del sábado tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y al sábado llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo honrares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus palabras. Bueno, después sigue, ¿no? Entonces te levantaré sobre las alturas de la tierra, etcétera, etcétera. Dice que nosotros tenemos que aprender a llamar al sábado santo, delicia, ¿sí?, algo glorioso de Jehová. Y eso lo podemos experimentar solamente si descansamos en Cristo. Si podemos dejar de lado nuestras ansiedades de las tareas. Nosotros a veces nos recargamos con muchas tareas y empieza el sábado y estamos ahí a las apuradas, ¿no? Y queremos terminar todo, y cuando comienza el sábado dejamos de hacer las cosas, pero en nuestra mente sigue funcionando la máquina, ¿no?, de la ansiedad con respecto a un montón de cosas, a problemas, a dificultades laborales, familiares, etcétera. Y tenemos que aprender que el sábado es descansar en Dios, descansar en Cristo. Así como cuando estábamos en el mundo, en el pecado, y si alguno todavía que está viendo este video está en el mundo y en el pecado, sepa que hoy puede entregar su corazón a Dios y que hoy puede descansar en Cristo, y esa salvación tan preciosa la pueden tener hoy mismo, ¿sí? El ladrón en la cruz no recibió grandes instrucciones y recibió la vida eterna en ese momento, así que cada uno de ustedes pueden recibirla en este momento. Pero así como nosotros estábamos en el pecado, estábamos en el mundo, y un día entregamos nuestro corazón a Dios y descansamos en Cristo y Él nos sacó todas esas ansiedades, también en el sábado tenemos que descansar en Dios. A cada día le basta su propio afán, pero en el sábado no debe haber afanes, no deben haber preocupaciones, debemos descansar en Él, porque si no el sábado se vuelve algo tedioso, se vuelve algo realmente cansador. Esto también lo presentó Cristo, ¿no?, en varios encuentros con los escribas y fariseos. Uno de los textos más conocidos, pero que no lo voy a leer completo, está en Mateo capítulo 12, los primeros 12, 13 versículos, pero el verso 12 es el que más me interesa que podamos repasar, porque en ese capítulo Jesús recogió espigas con los discípulos, pasó por un campo y recogieron espigas y era sábado, y lo acusaron de violar el sábado. Y no estaba violando el sábado, estaba comiendo simplemente, porque es lícito comer en sábado. No es que tenemos que ayunar los sábados, ¿sí? Tenemos que comer. Es más, es un día de regocijo el sábado, por lo tanto, ayunar no es tan conveniente, ¿sí? Sería bueno ayunar otros días y no el sábado, para que el sábado no se vuelva un día de tristeza. Se tiene que convertir en un día de gozo, un día de recreo, un día en que nos podamos esparcir espiritualmente, ¿no?, en la naturaleza, con nuestros hermanos, con nuestros amigos, pasarlo realmente bien.
Y durante ese mismo sábado Jesús sanó a un enfermo. Y también le cuestionaron por sanar a un hombre que tenía la mano seca, pero él respondió: es lícito hacer el bien en sábado, en el día de reposo. Esto está en Mateo 12:12. O sea que también es importante recordar esto, que en el día de reposo, como dijo Cristo, hasta ahora mi Padre trabaja y yo trabajo, no refiriéndose a las labores seculares, sino que Dios mismo sostiene todavía la tierra y nos da vida y sostiene nuestra vida y sostiene nuestro mundo con todo su sistema y con todo lo que implica durante el sábado también. También les da crecimiento a las plantas durante el sábado, también nos da el aire que respiramos, también nos da todas las cosas, hace salir el sol, todo eso lo hace Dios y lo hace el sábado. O sea que Dios trabaja en sábado en el sentido de que hace su obra benéfica para el ser humano. De la misma manera Cristo sanaba en sábado porque estaba sosteniendo la vida de aquellas personas que estaban muriendo, ¿no?, en la tristeza, y lo hacía en sábado. O sea que tenemos un trabajo que hacer en sábado, que es darle vida a las personas, ayudar a que las personas puedan sentirse mejor, ¿no? A veces con una palabra, una visita, a veces llevando el alimento a alguien que no tiene, o visitando a los enfermos. Entonces tenemos una tarea para hacer en sábado. Eso es parte del espíritu del sábado, ¿sí?, de guardarlo correctamente. Y la lección de escuela sabática menciona, ¿no?, el decreto de muerte que había para aquellos que transgredían el sábado en el antiguo Israel, y está el caso de un hombre que recogió leña en sábado. Esto está en Números 15, 32 al 36, y está especificada esta ley en Éxodo 35, 2 y 3. Había una prohibición, o sea, ellos no tenían que encender fuego en sábado, y ellos salieron a recoger, este hombre salió a recoger leña, ¿no? Obviamente encender fuego en aquella época no era como hoy, que con un encendedor encendemos una hornalla. Encender fuego implicaba juntar leña, implicaba hacer un trabajo muy pesado para encenderlo. Por eso es que en el judaísmo se estableció la costumbre o la tradición de encender velas antes de que comience el Shabbat. ¿Para qué? Para que el fuego ya esté encendido antes del Shabbat, ¿no? Esta es una tradición, no es algo ritual que debamos guardar, pero sí es interesante que obviamente no era el fuego lo pecaminoso, sino que lo pecaminoso era estar trabajando en esas cuestiones, estar dedicando el tiempo en esas cuestiones. Por eso estaba prohibido encender fuego en sábado. Y muchos alegan que esta penalidad fue excesiva, que fue injustificada. Sin embargo, cuando nosotros nos ponemos a pensar lo que realmente dice la Biblia, dice que todos los transgresores de la ley van a ser destruidos en el tiempo final. O sea, la penalidad que recibió este hombre es exactamente la misma que han de recibir todos los transgresores a lo largo de toda la historia. Es decir, todos aquellos que deliberadamente, contra la voluntad de Dios, a sabiendas de que están profanando sus mandamientos, al fin y al cabo han de ser destruidos, porque el pecado ha de ser destruido. Y esto es algo interesante, porque el pecado, yo podría romantizar esta cuestión, ¿no?, y decir, para que nosotros nos sintamos mejor, o para que suene más agradable al público en general, decir, no, Dios no va a destruir a los seres humanos, Dios va a destruir el pecado. Pero vete aquí que el pecado no existe fuera de un ser. O sea, el pecado es una decisión, el pecado es algo que sucede en la mente de los seres humanos. El pecado es la decisión consciente de violar la ley de Dios. Entonces, cuando decimos que Dios va a destruir el pecado no puede existir por sí mismo como si fuera un germen o una bacteria que anda suelta por ahí. El pecado existe en la mente de las personas, de los seres. Por lo tanto, Dios, cuando vaya a destruir el pecado, va a destruir a todos aquellos que ejerzan el pecado y que estén habituados a pecar y que no puedan subsistir en un mundo, en un universo sin pecado, ¿no? Así que la penalidad es la misma y evidentemente no es exagerado. Nosotros podemos leerlo en Proverbios capítulo 13, versículo 13, que dice: el que menosprecia la palabra perecerá por ella, mas el que teme el mandamiento será recompensado. O sea, los Proverbios lo dicen, ¿no? El que menosprecia la palabra va a morir por causa de eso, ¿no? Pero es justamente por haber desoído esa advertencia de Dios, en la cual Él quiere salvarnos la vida, ¿no? Él quiere darnos una vida feliz en esta tierra y una vida eterna después de la resurrección. Así que Dios, en su amor, se esfuerza constantemente por llamar a los corazones de los hombres para que no solamente puedan ser felices aquí, sino que puedan recibir ese galardón de la vida eterna. Y uno de los pasajes que también me gustó mucho se encuentra en Salmos 19, versículos 7 y 8, que habla justamente de esta ley, ¿no? De esta ley que ahora está siendo restaurada por el pueblo de Dios,
que está proclamando esta ley completa de los 10 mandamientos, no de 9, sino de 10, que está amonestando al mundo, recordándole al mundo de que este mundo fue creado, de que tiene un creador, que ese creador tiene una justicia, que esa justicia es inexorable, es decir, en algún momento se va a cumplir, pero que al mismo tiempo ese mismo creador es nuestro Padre amoroso que nos llama para que tengamos vida y que la tengamos en abundancia, ¿no? Y hablando de esta ley y de este espejo que es la ley de Dios, ¿no?, que nos muestra nuestra condición y nos lleva a Cristo, el salmista dice lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Fíjense, hermanos, qué importante, qué visión de la ley de Dios. No como una carga pesada, no como un formalismo, como muchas veces lo habían hecho los escribas y fariseos, no como algo con lo que acusar a los demás, sino que era un medio, la ley de Jehová, un espejo con el cual llevar a las personas a la conversión por medio de la fe en Cristo, ¿no?, por medio de la fe en el mediador. Y además dice que el testimonio de Jehová y la ley de Jehová alegran el corazón. ¿Cómo podemos darnos cuenta si somos formalistas o no, si estamos guardando el sábado de manera formalista o no, si nos alegra o no nos alegra el corazón guardar la ley de Jehová? Si nos alegra es porque estamos viviendo en el Espíritu de Cristo. Si nos genera una carga, una ansiedad, una preocupación, un malestar, entonces caigamos hoy mismo de rodillas a los pies de Cristo y pidámosles que nos saque todos esos malos pensamientos, que podamos entregar nuestro corazón completamente a Cristo, recibamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador, digámoselo, y que podamos disfrutar de su compañía, ¿no?, que podamos descansar en Cristo cada día de reposo, para que otros vean que la ley de Jehová realmente alegra el corazón, y no que la ley de Jehová nos vuelve amargados o cosas por el estilo, ¿no? Así que bueno, este es mi pequeño comentario sobre la escuela sabática, espero que les sea de bendición, un gran abrazo para todos y bueno, le paso la palabra a mi hermano Leandro.